Los que nos están siguiendo, Dios les bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo. Un tiempo en el cual estamos viviendo circunstancias bien particulares, en el sentido de que estos ángeles con con plomadas de justicia nos están visitando, y no solo atañe esto a la vida personal, sino a la vida de la ciudad, a la vida del país. ¿Sí? Así que quiero compartir hoy un poco de la humildad como llave para caminar en justicia. ¿Sí? Es importante entender esto, o sea, hablamos de caminar en justicia, de que caminar en justicia, de alinearnos con la justicia, de ser justo, de esto es justo, esto no es justo. Tenemos que entender qué es caminar en justicia, y Dios quiere enseñarnos a caminar en justicia. Y quiero leer con ustedes, acompáñenme por favor, a Salmo 25. Salmo 25, vamos a leer 3 versículos de ahí. Salmo 25, 8, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios, Salmo 25, 8 al 10. Bueno y justo es Yahvé, por tanto, Él mostrará a los pecadores el camino. Hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Entonces, como dijimos, es un tiempo en el cual se nos va a estar diciendo, se nos va a estar aclarando, se nos va a estar haciendo recordar que hay que andar en justicia. Y hay muchas expresiones que van a estar surgiendo en este tiempo alrededor del tema de justicia. Algunas van a ser repetitivas porque es necesario revisar una y otra vez justamente esas expresiones, esos dichos, esas palabras que nos animan a andar en justicia, pero es un tiempo justamente donde estos ángeles que yo les decía están recorriendo toda la tierra, y no menos este país. ¿Y por qué digo no menos este país? Porque justamente, si ustedes recuerdan, el ángel de Rubén estuvo en la casa de la luz, y estuvo en la casa de la luz con un obvio fin intercesor. ¿Qué hace el ángel de Rubén allá en el norte cuando tendría que estar acá? Entonces va a buscar algo, va a estar ahí presente donde hubo toda una corte celestial y de donde los ángeles con esas plomadas de justicia salieron. Entonces está hablando de una actitud intercesora por la casa propiamente dicho. Y creo que lo que estamos viendo actualmente en estos últimos mes y medio, casi 2 meses ya, es una respuesta clara a esta realidad. Recordemos que los ángeles aprenden de la iglesia. La iglesia, y hablo de iglesia como conjunto de creyentes, no puede estar ajeno a la realidad angelical. Vienen los ángeles, pero los ángeles están trabajando junto con nosotros, ¿sí? Recordemos cómo comenzamos toda esta serie de textos, de mensajes acerca de justicia, y lo que dice en Apocalipsis 22, los versículos 10 al 14. Dice ahí, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo. El que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo, el alfa y el omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Notemos esto. El injusto sea aún más injusto y el inmundo sea aún más inmundo. Es algo que se va a ver. Es algo que quizás estamos viendo, como el injusto cada vez aún se ríe de su injusticia. Van a manifestarse estos espíritus de Belial tremendamente y van a hacer burla, como hemos visto en algunos videitos que circulan por ahí, cómo se mofan, cómo se ríen de su propia injusticia. Te lo tiran en la cara con ningún tipo de reparo ni pudor, como diciendo, acá viva la pachanga y vamos a seguir libres. O sea, nadie nos va a juzgar. El injusto sea más injusto. Pero eso no quita que nosotros bajemos la guardia en este sentido y no seamos más justos nosotros, porque el justo tiene que ser más justo y el santo tiene que ser más santo. Ahora, dice al principio esta palabra que son palabras que no están selladas. No selles estas palabras. No son, ¿qué quiere decir que no están selladas? Quiere decir que no guardan ningún enigma, no están escondidas. No sé lo que quiere decir esto. No, esto está abierto. Es un llamado y es la última palabra escrita de Jesús a su iglesia, escrita de Jesús a su iglesia, justamente para que camine en mayor justicia, camine en mayor santidad. Es un llamado para que actúe. Y esto se escribió hace 2000 años. Ya en ese tiempo, ya hace 2000 años, esto no estaba sellado. O sea, ya hace 2000 años, la iglesia tiene que ser más justa, la iglesia tiene que ser más santa. Recordemos que con la resurrección de Cristo empiezan los últimos tiempos y ya estamos en los últimos de los últimos, diríamos, tiempos. Es algo válido esta palabra desde hace 2000 años para ponerla en ejecución. Es un clamor del Cristo resucitado y glorificado hacia su iglesia por lo que está haciendo en su iglesia o por lo que quiere hacer con su iglesia. Conscientes de esto y de los tiempos en que vivimos y especialmente o específicamente en Argentina y a la luz de los acontecimientos que vemos que es de la justicia de los hombres, lo que vemos, lo que percibimos de la justicia de los hombres, pero atrás está la justicia de Dios, no podemos estar ignorantes a este llamado. Hemos estudiado la palabra justicia, que va más allá de toda la parte legal, sí, es mucho más rica, mucho más abundante, más complicado que simplemente no transgredir una ley de tránsito, por decir así, o una norma de convivencia, es mucho más que eso. Va mucho más allá de no robarle a alguien o no calumniar al vecino o al prójimo. ¿Sí? La justicia es algo que es completamente ajeno a la naturaleza adánica. La justicia de Dios es algo completamente ajeno, extraño a la naturaleza adánica, a la naturaleza caída, que y por lo tanto requerimos ser enseñados en lo que es la justicia de Dios, porque la naturaleza adánica, uno, no la entiende, y si la entendiera, es rebelde a esa justicia de Dios, es injusta. Tenemos que ser enseñados y tenemos que ser entrenados en eso. Ahora, del lado divino, ¿sí?, hay un interés muy grande justamente por Dios, el deseo de Dios de enseñarnos a andar en su justicia, a caminar en justicia. Notemos cómo el Padre enseña a sus hijos. Es muy interesante la figura que aparece en Oseas. Vamos, Oseas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice: cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de ellos. Ofrecían sacrificio a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Pero fui yo como el que enseñó a andar a Efraín, tomándolo por sus brazos, pero no reconocieron que yo era el que los sanaba.
Los atraje con cuerdas humanas con vínculos de amor. Fui para ellos como en quien alza el yugo sobre su quijada, alimentándolos con ternura. Es interesante las figuras que acá ponen, muy paternales, muy familiares, muy tiernas, como Dios Padre enseña a caminar a sus hijos. Es una imagen de un padre, que toma las manitas de su hijo, bebé, y como que lo impulsa a caminar. Las piernitas no tiene la suficiente fortaleza como para sostener su cuerpo, su cuerpito. Está un poco alivianándole la carga, pero es algo que está en su ADN. En su ADN está el caminar. El papá no le va a enseñar, mira, empezá a batir las alas así porque vas a volar, porque eso no está en su ADN, no puede volar nunca. Así que en vano va a estar levantándole los brazos, a ver, mueve, poné la mano así, vos mueve, porque no va a volar nunca. En ese momento tampoco puede caminar, pero en su ADN está el caminar, y la levanta las manos, y él no entiende mover la pierna, mover la otra pierna, pero la va a empezar a mover, porque está en su ADN, está activando algo que está en su naturaleza, ¿sí? Entonces lo levanta con las manos y con movimientos torpes, todavía no tiene un sentido de equilibrio desarrollado como para estar a esa altura. Antes estaba a nivel piso, a nivel gateo, ahora está como 50, 60 centímetros por sobre el nivel del mar, al menos por sobre el nivel de la superficie, y evidentemente está mirando las cosas con una altura diferente, ¿no? Entonces para el niño es una aventura porque está viendo un panorama diferente, ve más lejos, aunque no registra todo, pero ya su cerebro empieza a acomodarse porque ve las cosas desde otro nivel. Entonces los músculos se van fortaleciendo, los huesos se van fortaleciendo, el sentido de equilibrio se empieza a desarrollar, ¿sí? Y el cerebelo empieza a aprender movimientos coordinados. Es decir, no va a mover los dos pies al mismo tiempo porque se va a caer. Tiene que mover uno atrás del otro para lograr posteriormente el paso. Entonces, emocionalmente el bebé experimenta cierta alegría y al mismo tiempo cierto temor, porque es una escena completamente nueva, pero está la confianza que el papá lo sostiene. Ahora, fijémonos lo que dice ahí, pero no reconocieron que yo era el que lo sanaba. ¿Cómo es que caminar no sana? Es muy interesante que enseñarles a caminar, hablemos de Israel, enseñarles a caminar, pararse y erguirse sobre sus pies, es un proceso de sanidad de Dios obrándose en Israel. Y esto es muy interesante porque Dios nos enseña a caminar y eso es un proceso de sanidad para nuestras vidas. Así como fue en la antigüedad para Israel, así lo es hoy para nosotros. Dios no quiere que nos paremos sobre nuestros pies. En la nueva realidad, pararse sobre los pies es pararte en la realidad. En la nueva realidad, ¿cuál es la nueva realidad? Que sos un justo delante de Dios. Tenés que pararte sobre esa realidad. No tenemos que, estoy justificado y vivo en la realidad pasada. O sea, parate sobre tu nueva realidad, que es la vida justificada. Pero para todo este proceso, Él tiene que tomarnos de las manos y nosotros tenemos que permitir ser tomados de las manos. No puede decir, a ver, dame la mano, no quiero. ¿Sí? Porque si pongo esa actitud, no voy a aprender a caminar nunca. Él tenemos que permitir ser sujetados por el Señor y agarrarnos fuertemente de Él para ser sanados. ¿Sanados de qué? De la injusticia de Adán. La injusticia de Adán nos dejó tirados en el piso. Si creemos que la sabemos toda, que entendemos justicia, la injusticia de Adán
por causa de su no fe, de su incredulidad, de poner su confianza en Satanás, nos dejó tirada a la humanidad por el piso. La dejó destrozada. Apenas si entiende algo de la justicia de los hombres, que también la transgrede. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la carne no se sujeta a ninguna ley. O sea que echa la ley y la echa la trampa. Esa es Adán hablando. Echa la ley y echa la trampa. ¿Por qué? Porque no se sujeta a ninguna ley. La incredulidad llevó a la injusticia, y la injusticia de Adán dejó tirada a la humanidad en el piso. Entonces Dios tiene que venir a recogerla y enseñarle a andar, enseñarle a caminar. Ahora, notemos cómo el Padre hace y los pasos que ocurren. En primer lugar, el Padre agarra a su hijo de las manitas, porque el bebé no sabe lo que quiere el padre quiere hacerlo caminar, pero el bebé no sabe, entonces lo levanta, él mismo lo está levantando. El segundo paso es que él se agarra, porque ya sabe lo que hay que hacer, todavía no tengo fuerza, pero el chico se agarra ya. El tercero es, bueno, uno de este lado, el otro de este lado, medio metro, caminar medio metro, que toda una aventura, un trayecto bastante largo para el bebé que apenas se puede sostener, que todo se tambalea porque tiene todo un tema de coordinación, del sentido del equilibrio de los pies, del cerebelo, todo para que llegar al otro extremo y que alguien, la mamá, lo pueda agarrar del otro lado. Y pasados los meses o años, ya el chico puede caminar solo, ¿sí? Se independiza, no necesita que alguien lo levante, que lo impulse para allá, vení, ya lo sabe hacer solo eso y puede trabajarlo por su propio esfuerzo, por su propia sabiduría que ya adquirió. A través de esta enseñanza biológica de nuestro crecimiento físico, podemos sacar algunas enseñanzas espirituales muy interesantes. Si el padre no lo levanta al chico, el chico no va a experimentar el amor del padre en enseñarle a caminar. O sea, el hacer eso ya es una muestra de afecto, de amor del padre hacia el chico, y que lo está desafiando. O sea, desde la perspectiva de la comodidad del chico, déjalo sentado en el piso, no va a hacer ningún esfuerzo, pero el padre, por cuanto lo ama, lo levanta y tiene que hacer un esfuerzo para caminar. Entonces es un cuidado del padre, un esfuerzo de parte del chico, es un moverse hacia lo desconocido, lo cual trae algún temor, porque, bueno, no conozco, o sea, no sé lo que va a venir por delante. De hecho, no sabe lo que viene ni por delante ni por debajo. El chico está haciendo equilibrio, ¿no? Y esto es la base, un elemento muy básico para entender lo que es la humildad, ¿sí? La docilidad, y permitidme la expresión, enseñabilidad, la capacidad o habilidad de ser enseñable. El salmo que leíamos al principio decía lo siguiente: bueno y justo es Yahvé, por tanto él mostrará a los pecadores el camino, hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Dios quiere enseñarnos. Y acá hay una primera llave. La humildad es una llave para poder andar en justicia. Si yo no soy enseñable, si yo ya lo sé todo, pastor no me tiene nada que decir, esto ya lo sé. ¿Cuántos años se cree que estoy en Cristo? Tengo muchos años en Cristo. Eso no es un espíritu enseñable, porque ya puse un techo, ya lo sé. O sea, uno no se da cuenta cuánto se bloquea, se autobloquea, se autoboicotea uno cuando dice, esto ya lo sé. Porque pone un techo en su propia sabiduría y ya no va a crecer más. Entonces, la humildad es una llave para poder andar en justicia. La humildad me hace decir, no sé,
y busca ser enseñado, busca una manita que lo levante y que lo enseñe a caminar, ¿no? Entonces, el orgullo pone un techo a nuestro crecimiento y el texto de Apocalipsis habla de crecer. El justo sea más justo, el santo sea más santo. Habla de un crecimiento. Yo tengo que aprender a ser más justo. Yo tengo que aprender a ser más santo. Ahora, los injustos van a aprender de la naturaleza adánica porque no van a escuchar otra voz. Y lo que van a hacer es practicar más injusticia y hacerse habilidosos en la injusticia. Hacerse habilidosos, diestros en la impunidad, en la ilegalidad. La llave para crecer en justicia es la humildad, y quien nos va a enseñar a caminar en justicia y en santidad es el Señor. El texto de Oseas termina diciendo lo siguiente: fui para ellos, versículo 4, fui para ellos como quien alza el yugo de sobre su quijada, alimentándolos con ternura. Alzar el yugo sobre la quijada es liberar de cargas. O sea, un buey tiene un yugo sobre su cuello, sobre su cuello, le libera cargas. Ellos habían sido esclavos por 430 años, ¿sí? Y habían sido animales de carga de Egipto. Habían sido tratados como animales. Estaban encorvados, espiritualmente hablando, estaban encorvados porque tenían que llevar cargas en su cuello, ¿sí? Estaban mentalmente deformados por el trato que Egipto había hecho de sus vidas. Y aquí Dios se muestra como libertador, rompe un yugo, libera cargas, ¿sí? Libera carga, entonces uno, ahora me puedo estirar. Cuando uno tiene una mochila pesada, como que va para adelante para no caerse, para hacer contrapeso, ¿sí? Ahora, ¿es peligroso eso? Sí, es peligroso porque uno se acostumbra a andar torcido y después tiene problemas de cervicales, tiene problemas de cintura, tiene problemas de dolor de cabeza, un montón de problemas que a la postre podría ser que se le pueda formar una joroba, ¿sí? Por una deformación. Entonces, hay una sanidad interior para dejar de tener una mente de esclavo. Y algunas veces ocurre que el yugo físico es removido, pero el yugo mental todavía queda. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguimos teniendo mente de esclavos. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, físicamente eran libres, pero mentalmente seguían esclavos. ¿Sí? Jesús nos liberó para caminar como personas libres en Cristo, pero seguimos con ataduras de la realidad pasada. Por eso parate sobre la nueva realidad. Seguimos caminando con la realidad pasada. Seguimos encorvados, como Egipto nos enseñó a vivir encorvados como esclavos. Egipto y Adán son dos cosas diferentes, pero trabajan cooperativamente. Adán es nuestra naturaleza caída, Egipto es el sistema espiritual del mundo, y son dos cosas que atentan con nuestra vida, y las dos son destructivas, ¿sí? Y las dos hablan de injusticia. Y hay otro elemento más ahí, fíjate, alimentándonos con ternura. Dios quiere enseñarnos a comer. Dios no quiere aprender a saborear algunos platos deliciosos del cielo. Y no pienses en el estómago necesariamente o propiamente dicho. ¿Quién le enseñará a comer a un bebé? ¿O quién le va a enseñar a comer a un bebé? Y la mamá. El bebé no sabe qué tiene que comer, sabe que hay algo instintivo que lo va a llevar a la boca, entonces agarra la cola del gato y se la mete en la boca. Y agarra un sacapuntas y se lo mete en la boca. Y no con ternura y con rapidez va y se lo saca. Porque se lo come. ¿O no? Sí, se lo come. O sea, hay un mecanismo instintivo en su ADN, es que cosa que se
puede, más o menos de este tamaño, va a la boca. Pero hay que seleccionar, porque si no va a morir el bebé, ¿no? Hay que aprender. Entonces, nosotros como padres, con ternura, ¿sí? Alimentándolos con ternura, le dimos lo que es propio para un chico comer. No le vas a dar un chorizo colorado al pibe porque se le va a agarrar bastantes cosas, ¿no? Para andar en justicia, tenemos que aprender a comer. Y allí es cuando comienzan los berrinches, ¿sí? No me gusta la sopa, no me gusta la verdura, no me gusta la lenteja. Hola, ¿estoy hablando de alguien en particular? No, ustedes son todos grandes, gloria a Dios. ¿Sí? Esos son berrinches de chicos. Nos reímos de los berrinches de chicos, ¿sí? La pregunta es si Dios se ríe de nuestros berrinches cuando Dios nos quiere enseñar a caminar en justicia. Dios le dio maná a su pueblo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Le dio maná a su pueblo tan temprano como salieron de las aguas de Mara, ¿sí? Y al poco tiempo se cansaron del maná. Dice Números 11:6, pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Y tal vez dijeron, este bendito maná. Estoy cansado. Comí ya 2 semanas maná. Y estoy cansado. Y no sabían que iban a comer 40 años maná. A las 2 semanas ya estaban hartos del maná. ¿No hay otra cosa, che? Qué poco inspirado que está Dios en cuanto a la alimentación, ¿no? Siempre tenemos que comer lo mismo. Estoy harto ya de comer lo mismo. ¿Conoce cristianos así que están hartos? Me hablan solamente de Jesús. Estoy cansado, no puede haber otro ídolo. Siempre hablando de leer la Biblia. Y insiste el pastor con leer la Biblia, ¿no? ¿Conocen cristianos así? ¿Se acuerdan de lo que comían en Egipto? Mira, tienen memoria. ¿Cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos? ¿Te das cuenta? Todavía tenían el recuerdo de los que lo alimentaban en Egipto, ¿sí? O lo que se alimentaban en Egipto, o el alimento que les daba Egipto, el sistema espiritual del mundo, lo que Egipto les daba a comer cuando eran esclavos. Entonces dice, y estoy cansado de tanta enseñanza bíblica, de tanto culto, de la adoración, de la intercesión. Mira, ya me levanté 2 días para los montes de oración. ¿Y cuándo va a terminar el tema de los montes de oración? Del alba. Estoy cansado de eso, ¿sí? Me acuerdo cuando estaba en el mundo, salíamos por la noche, nos divertíamos con amigos hasta tarde, nos mirábamos las películas de alto voltaje, nos mandábamos unas cuantas cervezas, hablábamos lo que queríamos, nos reímos y nos burlábamos de cualquiera, le sacábamos el cuero a todo el que pasaba por ahí, que el trabajo ni te cuento, con el estudio nos copiábamos y sabíamos cómo hacerlo y nadie se daba cuenta y nos iba bien. Ahora que soy cristiano, me va mal. Y sabía cómo chamullarle a la gente para quedarme con los vueltos. Y no se daban cuenta. Pero ahora todos los días tengo que leer la Biblia y aparte tengo que ofrendar, diezmar, dar primicias. Y tengo que escucharlo al pastor todos los días, y bien largo, que habla. Y después me llama por teléfono si no vengo al culto. A ver qué pasó. Jesús nos está enseñando a comer para que dejes de comer la chatarra que te porque eso te mata. Y lo mismo que se puede aplicar para, digamos, la vianda, el estómago, ¿sí? Se aplica para la vida espiritual. Si Adán ni bien cayó, cubrió su cuerpo con hojas de higuera, te das cuenta que la naturaleza humana recibió una debacle de conocimiento, de entendimiento, de todo, porque ¿cuánto te puede durar las hojas de higuera como cobertura?
¿sí? Si es que sirve. Más allá de que, bueno, ponete una hoja de higuera en la mano, va a ver si no te pica un poco. Imagínate toda una cobertura para cubrir todo el cuerpo. Entonces te das cuenta que la naturaleza adánica sufrió un grado de ignorancia abismal, tremendo, de golpe. Entonces necesitamos que el Señor, con su ternura, con su paciencia, con su docencia, nos enseñe a comer de Él. ¿Sí? No podemos caminar en justicia si no comemos de Él. Eso es andar en la justicia de Él, no en la nuestra, en la justicia de Él. Él nos quiere sanar, Él nos quiere liberar, Él quiere hacernos fuertes, Él quiere que seamos robustos, que coordinemos nuestros pasos, que podamos caminar, y aún dice la Biblia, podamos correr. El corredor de carreras se entrena no solamente corriendo y corriendo, sino también haciendo movimientos de coordinación. ¿Por qué? Porque el cerebelo, que está esta parte de acá, la parte más detrás del cerebro y abajo, que es toda la parte de coordinación. Entonces, tiene que aprender a coordinar los músculos en forma secuencial, muy segura, porque un pequeño desfasaje son centésimas de segundo que aditivamente se van perdiendo. Entonces, esa coordinación, lo mismo podemos pensar, y eso lo sé porque lo estudié, cuando uno estudia piano, por ejemplo, y uno tiene que hacer un trino, ¿no? Que es el movimiento de 2 dedos, ¿sí? Rápido, ¿sí? Y tiene que coordinarse, porque son y los dos tienen que estar la misma presión, coordinados para que salga algo bien suavecito. Y ni te digo cuando tenés que con otros 2 dedos o con otros 2 dedos o con otros 2 dedos. Es terrible esto. Pero es la coordinación que uno tiene que aprender. Por eso cuando uno aprende de chico, donde los músculos están todos mucho más maleables, más enseñables, después se hacen torpes, no quieren aprender. Entonces, empezar a estudiar piano cuando uno tiene 10, 12 años, ya es tarde, porque los músculos ya están endurecidos. Entonces hay que empezar a los 3, 4 años, o quizás menos. Entonces, es todo un proceso de enseñanza, de coordinación, pero eso que está en lo físico se puede aplicar a lo espiritual. Entonces, entendemos que la humildad es una llave para aprender a caminar en justicia, pero esto a su vez es una plataforma para tener una comunión más íntima, más particular con Dios. Caminar en justicia es lo que Dios quiere y trae beneficios no solamente a nuestra vida, sino a nuestra descendencia. O sea, no estamos viviendo para nosotros mismos, estamos viviendo ya, obviamente, para nosotros, pero estamos viviendo para otros. O sea, el pensamiento de un padre es ¿qué le va a dejar a sus hijos? Qué bueno le va a dejar a sus hijos. O sea, está pensando ya en la próxima generación, sabe que él va a pasar, tarde o temprano va a pasar, y bueno, prepara a los hijos para dejarle algo, los va a educar para que sepan desenvolverse, los va a orientar, los va a ayudar, pero finalmente les va a dejar algo, aunque sea enseñanza, aunque sea un código moral, aunque sea principios, pero también algunas veces bienes materiales, ¿no? Entonces, caminar en justicia es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra descendencia. Y si es para nuestra descendencia, implica que por lo general nuestra descendencia se amplía, ¿sí? De uno salen varios, o sea, se va a ampliar, va a crecer la influencia. Y dice la palabra, la Escritura, que poseerás las puertas de tus enemigos. ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a leer, es en Génesis 22, eso que está. Entonces, los beneficios son a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo poseerás las puertas de tus enemigos. Gran envergadura, porque eso habla ya de trabajo a nivel ciudad y o a nivel nación. Entonces, recordemos 2 palabras
que el Señor nos ha dado, la hemos revisado, hemos mencionado, ambas palabras dadas por Dios a Abraham, que tiene que ver una con su llamado y otra con el objetivo de su llamado, o a dónde apunta su llamado. La primera palabra está ahí en Génesis 18-19, dice, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él a mantenerse en el camino de Adonai practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto lo ha predicho. Es decir, Dios nos da promesas, Dios nos da palabra profética, y está la voluntad de Dios que se cumpla todo eso, pero en el momento que te suelta la palabra, no es para endulzarte el oído, sino para orientarte en un caminar específico. ¿Para qué? Para que se cumpla esa palabra. Si el Señor te dice, ponele, vos vas a cumplir, o vos vas a hacer un gran trabajo en el campo de la informática, por decir algo, no te pongas a estudiar historia. Porque tiene que ver la historia con la informática. Entonces, si me da esa palabra, bueno, por ahí estaría mi orientación, por así decirlo, y tengo que cumplirlo. Obviamente, eso es andar en justicia. Si la palabra de Dios me está diciendo eso, yo no voy a ir para el lado contrario, pues sería injusto. La justicia de Dios es mantenerme en la línea que el Señor me está trazando. Eso es andar en justicia. Obviamente cumplir todas las normas legales del caso, pero estoy caminando en lo que Dios quiere que yo camine. Entonces, a mantenerse en el camino de Adonai, practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha predicho. Dios quiere, pero ahora como que te tira la pelota y espera tu respuesta, o nuestra respuesta. La otra se funda o es a consecuencia de la prueba que tiene que pasar Abraham de su, digamos, máximo sacrificio, y que le pone dos cosas a Abraham. Uno, el sello de la justificación. Ya estaba justificado, pero esto muestra su justificación y su andar en justicia, pero por otro lado lo hace amigo de Dios. Y está en Génesis 22, vamos a los versículos 15 al 18, dice, y el ángel de Adonai llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Adonai, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, el amado, a causa de mí, ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente, como las estrellas de los cielos y como la arena que está junto a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste mi voz. El alcance de esta palabra es mundial. Habla de las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones, no casi todas las naciones. Va a ser una palabra y una bendición que va a cubrir todo el globo terráqueo, ¿sí? Ahora, es obvio y nosotros sabemos que esta simiente es Jesucristo, no es Isaac físico, ¿sí? Sino esta simiente es Jesucristo. Pablo va a hablar, no simientes, sino simiente singular, y esa simiente es Jesucristo. Pero esto no quita un principio más general que tiene que ver con la obediencia, ¿sí? Notemos, por cuánto obedeciste mi voz. Ahí dice al final, lo tengo resaltado, por cuánto obedeciste mi voz. La bendición de Dios es por 1000 generaciones, dicen las Escrituras. Pero todo depende ya no de Dios, depende de nosotros, por cuanto obedeciste mi voz. O sea, qué tremendo.
Abraham podría haber dicho, no, pará, vos me diste el hijo, yo no lo voy a sacrificar. Pero por cuanto obedeciste mi voz, la bendición va a llegar a todas las naciones. Fíjate hasta dónde la envergadura que puede tener el resultado de obedecer a Dios, que tiene que ver con justicia. Y esto es lo que hace la toma de las puertas de los enemigos. Y esto es gobierno, finalmente es gobierno. O sea, detrás de la obediencia va a venir el gobierno. Detrás de andar en justicia va a venir el gobierno. Y ahora vamos a aclarar este punto. Entonces, fíjate esto. Nuestro caminar en justicia nos bendice porque nos pone en una relación de amistad con Dios. Punto número 1. Nos pone, ya Dios había hablado bastante con Abraham y lo había obedecido a Abraham. Pero en este momento entra en una relación de amistad con Abraham. ¿Sí? Pero también esto repercute en los hijos de Abraham, en nuestros hijos, nietos, bisnietos y muchísimas generaciones. La decisión brutal, y pongo esa palabra, la pongo entre comillas, la decisión brutal de andar en justicia marca un antes y un después en nuestras líneas genealógicas. Iniquidades, maldiciones, literalmente se parten por nuestra decisión de caminar en justicia, de alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Nuestra decisión activa el poder de la sangre de Cristo para romper maldiciones generacionales. O sea, Cristo ya derramó su sangre, ahora nosotros tenemos que creer, ¿sí?, que esto sirve por lo cual tengo que caminar en justicia. Y literalmente se parte, o sea, la persona que viene de toda una vida, o familiares inconversos y de cualquier, digamos, especialidad mundana, y que empieza a caminar en justicia, tiene que romper con una maldición generacional que se ve en sus hermanos, en sus padres, tíos y demás, generaciones pasadas, pero de ahí en más, de su vida en adelante, su descendencia va a romper con todo lo anterior. Porque tomó una decisión radical, brutal. Basta, le dijo la tiniebla. Decido caminar en justicia. Y de aquí en más, todo va a cambiar. Porque yo voy a enseñar a mi generación a caminar en justicia y juicio. Yo voy a establecer el fundamento del trono de Dios en mi casa. ¿Por qué? Porque el Señor me dio esa palabra, me dio esa autoridad, me puso ese ADN. Familias con crisis económicas, con crisis de salud, con crisis matrimoniales, con crisis laborales, con problemas mentales y cualquier tipo de tema generacional se corta en el poder de la sangre de Jesús, porque yo la estoy activando. Con mi decisión, de aquí en más, camino así, yo estoy activando el poder. Lo tengo que declarar, obviamente lo tengo que declarar, pero lo tengo que respaldar con mi actitud. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a caminar. Entonces, cuando yo digo, sí, quiero caminar en justicia, listo, ahí activo el poder de Dios. Si no, es algo muy mágico. Yo sigo viviendo la mía y que Dios siga haciendo lo suyo, pero yo no decido cambiar. Entonces es muy mágico y muy fantasioso que algo así pueda ocurrir. De ahí, muchas veces el fracaso de frustración de muchos cristianos que no ven el poder de Dios, porque tampoco quieren caminar en justicia. Siempre le quieren poner un matiz a la palabra de Dios, pero no hicieron un corte radical. Se conforman con la justicia de los hombres. No pasó la luz roja, listo, ya está, vivimos en justicia. Sí, de los hombres, pero no de Dios. Eso hasta un pagano puede hacer. Un idólatra puede cumplir las leyes básicas y puede ser muy amable, puede ser muy amoroso y ser un satanista. Puede hacerlo. Pero eso no quiere decir que sea justo delante de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos basta a nuestro caminar errático, a nuestro caminar light, ¿sí?, y decido renunciar completamente a mi criterio de justicia, establezco el criterio de justicia de Dios.
Es interesante el testimonio de Pablo cuando él habla de sí mismo, eso está en Filipenses, cuando habla de sí mismo, y cómo se ve él y cómo quiere ser visto por Dios. Estamos hablando de un Pablo que ya estaba convertido, no es un Saulo que piensa a ver cuando sea Pablo en el futuro, que él lo salve. No, estamos hablando de un Pablo ya convertido, ya avanzado en años, ya con experiencia de azotes, ya con experiencia de cárceles, ya con experiencia de haber predicado y recorrido bastante el mundo. Un Pablo en prisión, en Roma, un Pablo con sentencia de muerte que la sentencia está como para firmarse ya, ¿no? Dice, quiero leerles todo el párrafo, pero me voy a detener en un punto particular. Filipenses 3, 4 al 11. Aunque yo también puedo confiar en la carne, si alguno otro cree poder confiar en la carne, yo más. Mira, ese mira lo pongo yo. Mira, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Recordemos, Saulo fue el de Benjamín también. Así que Saúl, este era un nuevo empezar. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. No soy un prosélito, vengo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancias, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por lo cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escucha ahora, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. El punto es que lo que quiero resaltar es que Pablo ya había sido justificado. O sea que si Dios lo encuentra con la justicia de Cristo en él. O sea, no es un mundano, es un cristiano justificado. Él mismo habla de la justificación, la justicia de Dios en él. Él había sido justificado. Pero ¿por qué persiste en decir no teniendo mi propia justicia? ¿Uno como cristiano justificado puede tener su propia justicia? Sí. Sí. Sí, el judío era cristiano y puede seguir viviendo la ley, los legalistas que eran finalmente. Entonces, pueden ser cristianos y vivir y participar de una iglesia legalista. Puede ser. Entonces, ¿por qué insiste de ser no teniendo mi propia justicia? Porque hay cosas de nuestro caminar que están atadas a criterios personales, tradicionales e institucionales de justicia. El mundo nos ha enseñado criterios de justicia. La carne nos ha enseñado criterios de justicia. Algunas veces las iglesias mismas enseñan criterios de justicia que no son la justicia de Dios. Es la justicia de los hombres. Son propios criterios de justicia, criterios de hombres humanos o de otra índole, pero que no son de Dios. Pablo quiere que la justicia, que es mediante la fe de Cristo, es la que envuelva, que es la que procede de Dios, la que viene de Dios, envuelva toda su vida. Caminar en fe, en la fe de Cristo, nos hace caminar en justicia, la justicia de Dios. Repito, caminar en fe nos hace caminar en justicia. Adán no creyó en Dios.
Entonces dejó de ser justo, creyó en el diablo, creyó en la serpiente, se llenó de injusticia. Lo que aprendemos con la naturaleza caída es injusticia, es andar en injusticia, porque no tenemos la fe de Dios, la fe de Cristo. Cristo vino con una fe, nos vino a impartir esa fe. ¿Cómo viene esa fe? La fe viene por el oír la palabra de Cristo, el rema de Cristo. Ahí empieza a crecer. Cuando yo estoy recibiendo cosas de Dios, estoy alimentando la fe para caminar en justicia. No es algo solo posicional, sino que tiene que ver con el desarrollo de la vida. Y a la luz de lo que Pablo expresa aquí en su testimonio, para conocerlo más a él y para conocer el poder de su resurrección, quiere ser hallado en su justicia. Qué interesante, acá hay objetivos, ¿sí? Quiero que Dios me conozca, ser hallado en la justicia, para conocerlo mejor a Él, para poder participar del poder de su resurrección. Entonces, la llave de la humildad me hace caminar en justicia, y la justicia me hace conocerlo a Él, me hace conocer el poder de su resurrección. La vez pasada, y lo compartí con ustedes, en una de las últimas intercesiones que tuvimos con el equipo de provincia, nos mostró una visión, donde el Señor estaba en una mesa blanca grande, tenía un vaso de leche y un anillo, ¿sí? Un anillo que lo hacía girar como trompo arriba de la mesa. Y las palabras que surgieron ahí fueron dos. Una fue esta, de Pedro 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, ya que gustasteis que el Señor es bueno. No le está hablando a inconversos, le está hablando a cristianos. Crezcad, no que sean salvos, ya eran salvos, sino que crezcáis en salvación. O sea, crecer en el ámbito, uno entró a un ámbito que se llama salvación, por lo cual es salvo, pero es una región espiritual, y en esa región yo tengo que crecer. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como niño recién nacido, debo desear la leche espiritual no adulterada, la palabra, ¿sí? Entonces, entendíamos que el punto a donde iba la visión es que era todo lo que hemos recibido, todo lo que conocemos de los ángeles, de las cortes, de los decretos, del raquía, todo eso es leche. Es leche. Nosotros, wow, nos creemos ya los súper espirituales por conocer un par de palabras en hebreo y de que conocer que ahora el segundo cielo se llama raquía, y ya, wow, creemos que estamos en gloria. Es leche eso. Eso es lo primero. Y la segunda palabra era justamente esta, o sea, no nos dejaba en esa situación de invalidez prácticamente, o de minusvalidez, sino decía esto, Salmo 25, 14. Dice, Yahvé es la fuerza de los que le temen, y el nombre de Yahvé es de los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Y ahí estaba el tema del anillo. Les voy a hacer conocer mi pacto. El Señor nos compartía que como que el anillo está dando vueltas. ¿Cuándo te lo vas a poner al anillo? ¿Cuándo vas a disfrutar lo que son las profundidades de mi pacto contigo? Eso ya es dejar de tomar leche para tomar vianda sólida, para comer vianda sólida. Entonces Pablo dice que lo tiene todo por pérdida, por estiércol, para conocerlo más y más a él, para conocer el poder de la resurrección, etcétera, etcétera. Había cosas que él no conocía todavía, pero estaba consciente de que no conocía todo. Pero estaba también consciente que deja muchas cosas de su propio criterio de justicia. Se vacía
de todo lo que para él es ganancia, lo tiene como pérdida, lo tiene como estiércol, debe ser considerado así, debe ser tan repugnante como eso, para conocerlo a Cristo, para conocer el poder de resurrección, la vida de resurrección, ¿sí? Totalmente desechable toda esa basura, todo eso que yo lo considero tan valioso, tan enriquecedor para mi vida, que me galardona ante los hombres. Eso lo tengo que considerar como pérdida, como este estiércol mismo, debe ser repugnante. Ahora, no sé si prestaron atención en los últimos shofares que puse, que les mandé, que les decía esto, ¿no? Hay que liberar a la justicia del espíritu de Kedorlaomer. ¿Y eso cómo se come, pastor? Le explicaba lo que era el espíritu de Kedorlaomer, ¿sí? Y cómo la justicia, cómo el espíritu de Kedorlaomer quería secuestrar la justicia. Y uno de los puntos para poder liberarlo es nuestra propia kenosis, nuestro propio vaciamiento. Nosotros no podemos demandar justicia hacia afuera si yo no no camino en justicia. Y para caminar en justicia, Filipenses capítulo 3, lo tengo todo por basura para ser hallado en su justicia, la que es por la fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, no podemos andar en justicia cargados con nuestros propios criterios de justicia. Menos podemos impartir justicia, la justicia de Dios, hacia afuera si no caminamos en la justicia que es por la fe de Cristo. ¿Sí? Nuestra kenosis es la llave para extender la justicia de Dios a otros. Yo tengo que estar vaciado de ello. ¿Cómo extendió Dios su propia justicia? Muy sencillo. Cristo se vació. La inmolación eterna del corderito. Se vació. En la cruz se vació completamente, derramando toda su sangre. Entonces, en su vaciamiento se extiende la justicia de Dios. A ver, ¿cómo la vamos a extender nosotros? ¿Por kenosis? Por vaciamiento. Tenemos que renunciar a criterios personales, personalistas, como acomodaticios o cómodos de justicia. Muy acostumbrados a la justicia de los hombres, pero tenemos que indagar un poquito más. Ayer tuvimos una intercesión con algunos centinelas por un tema particular, y nos mostraba algo del Salmo 24, qué interesante, ¿no? Estamos leyendo el Salmo 25, y veo una continuación entre el 24 y el 25, que ahora vamos a revisar, ¿no? Y dice ahí que el que habita en el monte de Sión, el monte santo, dice, llevará la bendición de Yahvé y la justicia del Elohim de su salvación. Si es la justicia del Elohim, del Dios de su salvación, quiere decir que esta persona ya está salva. Va a llevar la justicia del Dios que le produjo la salvación, su salvación. Entonces, esta persona está llamada, el que está en el monte santo, en Sión, llevará la bendición de Dios y la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿para qué estamos en Sión? Justamente para llevar la bendición y la justicia de Dios a otros. Pero uno tiene que caminar en justicias. Entonces, llevará la bendición, dice Salmo 24:5, llevará la bendición y la justicia del Elohim de su salvación. Y después dice, Salmo 24:6, el versículo siguiente, tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Somos llamados a ser agentes de bendición, pero también de justicia, extender la bendición y la justicia de Dios a las naciones.
La vez pasada habíamos hablado que el objetivo de ser árboles de justicia es hacerlo famoso a Cristo. Es nuestra responsabilidad como árboles de justicia. Pero, ¿cómo se lo hace conocido a Cristo? Llevando su bendición y su justicia a todas las naciones. Nosotros somos esos portadores. Nosotros somos las cartas vivientes, como diría Pablo. Caminar en justicia, que se entiende que es caminar en la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, nos hace conocer a Dios, nos hace conocer el pacto que Dios nos dio, las profundidades del pacto que Dios estableció con nosotros, que tiene que ver con ese ámbito de salvación en el cual ingresamos, conocer nuevas facetas, todo lo que está brindado en ese ámbito ahora de salvación y el poder de la resurrección. Y esto dijimos que no es solo para nosotros, sino para las generaciones venideras, para nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. 1000 generaciones, dice la Biblia, ¿sí? Pero también es para poseer, como también dijimos, la puerta de los enemigos, ¿sí? Es finalmente el resultado del poder de la resurrección de Cristo, que en el nombre de Jesucristo, todas las entidades enemigas, todos los enemigos de Dios que pasan a ser nuestros enemigos, van a ser sujetos. Y esto para, no sé si se acuerdan, restaurar escombros de generaciones. O levantar, remover los escombros de muchas generaciones. Hablamos de la vez pasada. Y en una iglesia profética, encuentro relación de lo que pasa, entre lo que pasa en las familias y lo que pasa en la ciudad. O sea, no es, bueno, si voy al culto, no voy al culto, me da lo mismo. Si oro, no oro, me da lo mismo. Si ayuno, no ayuno, me da lo mismo. No da lo mismo. En una iglesia profética, cómo está mi vida, cómo está mi matrimonio, cómo está mi familia, cómo me manejo con los de afuera, cómo me manejo con mi finanza, todo tiene que ver a cómo va a andar la ciudad. Todo tiene que ver. ¿Qué pasó con David? David fue una persona que buscó trabajar en justicia, caminar en justicia. Y no dicho por él solamente, y hay abundancia de salmos que hablan y que dan testimonio de eso, sino también por lo que dijo su hijo Salomón, como muchos después de él, que lo tomaron inclusive como su padre. O sea, saltaron a su padre biológico, a su abuelo biológico, a su bisabuelo biológico, y dijeron, como Josías, hijo de David. O sea, lo tomaron a David como su padre. Él es el que me enseña, él es el que me enseña a andar en justicia. Él es el que saca el yugo de sobre mi cerviz. Es el libertador el que me enseña, el que con ternura me hace comer o me alimenta. Hasta Jesús mismo, hijo de David. Mira lo que dice Salomón. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice, y en Gabaón se apareció Yahvé a Salomón en el sueño de la noche, y le dijo Elohim, pide que te daré. Y Salomón respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo para que se siente en su trono como en este día. ¿Notad lo que está diciendo acá? David caminó en justicia, en verdad, en rectitud de corazón para con Dios. Y Dios extendió la misericordia. La misericordia no fue solamente para David, la extendió para su hijo, para que su hijo sea rey. O sea, ¿por qué era rey? Porque David caminó en justicia. Era rey porque Dios extendió, por causa de ese caminar en justicia, extendió sus misericordias a su hijo. Ahora, queremos que nuestros hijos sean reyes que gobiernen, tenemos que caminar en justicia. Y la justicia va a traer misericordia sobre la próxima generación. ¿Me está siguiendo?
Y ahora, sigo el texto, y ahora, oh Yahvé, Elohim mío, tú has constituido a tu esclavo rey en este lugar de rey en lugar de mi padre David. Y aunque soy joven, pequeño, y no sé cómo salir y cómo entrar. Noten cómo se humilla Salomón delante de Dios. Y tu esclavo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste. Un pueblo tan numeroso como la multitud que no se puede contar. Da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai por haber pedido Salomón cosa semejante. Ahora, repito, ¿por qué Dios mostró misericordia a David y que la está expresando Salomón, y Salomón reconoce que él está donde está por la misericordia de Dios? Porque David anduvo en fidelidad o en verdad, podría ser otra palabra porque la palabra hebrea emet, que es verdad, fundamentalmente es verdad, con justicia, tzedaká, y con rectitud, Yishra, que es la forma femenina de Yarash, Yishra, que es justamente justicia, rectitud de corazón. Caminar en justicia abre las puertas a la misericordia de Dios. Llaves. Caminar en justicia abre misericordia de Dios. Muchas veces decimos, no, tener misericordia, pero hacer la vista gorda. No, eso no es misericordia. Hacer la vista gorda no es misericordia. Ese es el concepto humano de misericordia, pero no es el concepto divino. Anda en justicia y Él va a extender, se va a abrir la misericordia para tu vida. Estoy hablando del cristiano, no estoy hablando del mundano. ¿Sí? La misericordia para el mundano es una eternidad de la justicia eterna de Dios para que la gracia entre. Pero una vez que la gracia entró, ahora camina en justicia y la misericordia va a seguir abundando en tu vida y en las generaciones posteriores. Entonces, caminar en justicia abre las puertas a la misericordia de Dios sobre la vida de uno y sobre la descendencia. Porque Salomón está declarando esto, él está sentado en el trono en este momento por la misericordia de Dios que manifestó en su justicia y fidelidad Dios, por cuanto David también caminó en justicia, en verdad y en rectitud de corazón. Salomón recibe ese beneficio. Dios le gusta lo que pide Salomón. Lástima que Salomón después no cumplió lo que tendría que haber cumplido. Salomón le pide oídos para oír. Qué bueno eso, importantísimo, tener un oído dócil. Qué pena que después se endureció el oído, se le taponó el oído, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pide Salomón? Fíjate, lo que estábamos diciendo recién. Versículo 9, primera de Reyes 3:9, lo resalto ahí. Da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y Dios se lo concedió. Le dio un corazón que supiera escuchar. Lástima que tan pronto Él cerró su oído, Él cerró su corazón para no escuchar, empezar a juzgar mal y desviarse progresivamente hasta terminar dividiendo el reino. El reino que era tan grande, el pueblo tan grande de Dios, Él lo terminó dividiendo. Porque su corazón dejó de ser sensible. Ya dejó de escuchar. ¿Sí? Se volvió orgulloso. Sabemos que la base de la sabiduría es el temor de Dios. Él mismo lo va a decir. La sabiduría es útil para juzgar correctamente. Y en todo es clave el saber escuchar. Y de hecho Salomón va a decir, escucha los dichos de tu padre, Proverbios,
Escucha, escucha, escucha. Constantemente ponlo en tu corazón, atesora todo eso. Escucha, atesorá, escucha, atesorá, escucha, atesorá. La humildad es fundamental para poder abrir el corazón. Pablo va a decir, porque con el corazón se cree para justicia y que con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. ¿Dónde va a estar? Ya lo habíamos visto en 2 mensajes atrás. Donde está pensada, en el lugar de residencia de la justicia es el corazón. Por eso, con el corazón se cree para justicia. Vas acumulando justicia y del corazón van a la vida. Entonces vas a caminar en justicia cuando esa justicia esté depositada en tu corazón, no en tu mente. No es una cuestión de conocer conceptos mentales acerca de justicia, sino creer en el corazón, asentarlo en el corazón. No podemos pretender crecer en nuestro caminar en justicia si nuestro corazón no quiere escuchar las razones de Dios. Nuevamente, Salmo 24, 3 y 4, ustedes lo conocen esto. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado, escucha esto, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y fíjate cómo comienza el versículo 25:1. A ti, oh Yahvé, elevo mi alma. Versículo 24, anteriormente estaba diciendo, y no ha elevado su alma a cosas vanas. David lo eleva a Dios, eleva su alma a Dios. Continuación, termina el Salmo 24, empieza el 25. A ti, oh Yahvé, elevo mi alma. David no la eleva a cosas vanas, a cosas vacías, a los ídolos básicamente, sino a Dios mismo. Y en la confianza y búsqueda de David en su vida, hacia la justicia de Dios, a conocerlo a Dios, continúa diciendo, versículos 4 y 5, muéstrame, en el Salmo 25 ahora, muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en la verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación. O sea, a ver, estira las manos, enséñame a caminar. Me agarro de ti, enséñame a caminar. No eleva su corazón a los ídolos, a las cosas vanas que promueve el mundo, a las palancas que te puede dar el mundo. No lo eleva a eso, no pone su confianza en eso, lo pone en el Padre. Muéstrame, oh Yahvé, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación. David conocía a Dios de una manera muy íntima y pidió que Dios le enseñara sus caminos, sus sendas. Y Dios lo hizo. Por lo tanto, él ahora puede enseñar a otros. Es lo que leíamos al principio. Salmo 25:8, con lo que empezamos. Bueno y justo es Yahvé, por tanto, Él mostrará a los pecadores el camino y hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. O sea, lo que Él practicaba por experiencia propia, por su relación con Dios, Él aprendió a andar en justicia. Entonces, Él enseña a los demás, confíen en el Señor, que Él va a enseñar a caminar en justicia a los pecadores, a andar a los humildes. Noten la palabra, humildes en justicia, a los mansos su senda. ¿Qué es un manso? Un manso es aquel que cede sus derechos, rinde su voluntad a Dios. Entonces hay nuevamente acá una relación entre humildad y justicia. Dios quiere enseñar justicia, pero aquellos humildes van a recibir la enseñanza. ¿Por qué? Porque el orgulloso ya lo sabe. ¿Qué le va a venir a enseñar?
predicador le va a venir a enseñar, pero por favor, pero si yo sé, escúchame, tantos años en este mundo me vas a venir a vos a enseñar justicia. Y pobres los predicadores jóvenes, esos muchachitos que son levantados a los 18 años y tienen que confrontar grandulones de 40 años el evangelio, pero viven para el lado de los tomates, ¿sí? Vos, pibe, me vas a venir a enseñar a mí. Pero si el Señor lo levantó, es justamente para ponerlo como autoridad sobre tu vida. Eso es andar en justicia. Fíjate lo que continúa diciendo. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. O sea, hay un reconocimiento de que la Biblia a mí me va a enseñar. La Biblia me enseña el patrón de justicia de parte de Dios. Me enseña a caminar. Del trono de Dios, ¿sí? Cuyo fundamento es justicia y trono, es justicia y derecho. La justicia y derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. O sea, delante del trono de Dios, lo que salen son caminos de misericordia y de verdad. Todos esos caminos, misericordia y verdad, están englobados en Cristo. Cristo es el camino. Todo es una manifestación, una múltiple manifestación de los caminos, es una múltiple manifestación de Cristo. Todos los caminos que salen del trono de Dios. Pero Jesús es la manifestación del trono de Dios en una variedad, digamos, de formas. ¿Cómo sabemos que caminamos en justicia y en verdad? Si manifiesto misericordia y verdad. ¿Sí? Pero yo manifiesto a Cristo, pastor. Si no manifestas misericordia y verdad, es una fantasía que estás viviendo, no estás manifestando a Cristo. O sea, son ideas religiosas, pero a la luz de la Escritura, yo tengo todos mis caminos, lo que manifiesto, lo que va delante del trono de Dios. Si el trono de Dios es el fundamento de mi vida, lo que sale de mi rostro, del rostro de Dios, tiene que ser misericordia y verdad. La misericordia de Dios, no la vista gorda al pecado. Eso no es la misericordia de Dios. Miqueas dice, y después vamos a ver que lo respalda Jesús. Mirá lo que dice Miqueas. Miqueas 6:8, y lo leo de la Biblia de las Américas acá. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y Jesús le habla a los legalistas de aquel tiempo, a los que creían en la propia justicia de sus propias obras, ¿sí? Las cosas que decían los fariseos que había que hacer y demás. Y ellos creen que están aceptados delante de Dios por su propia justicia. Y le dice lo siguiente, Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Es decir, Dios no quiere tu sacrificio. Dios no quiere tu religión. Y te digo más importante que tu diezmo y todas tus ofrendas es la justicia, la misericordia y la fidelidad. No debes dejar de hacer, debes hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero más importante es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y justicia es lo primero. Que el Señor comience a abrir nuestra mente y corazón para entender la extensión de todo esto y cómo bendice nuestras vidas y la vida de nuestros descendientes, nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. Y la llave es la humildad y el poder que hay en la kenosis personal, en el vaciamiento, el remover todo criterio de justicia
para hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Me enseña. La humildad es una llave muy poderosa. Esta se traduce finalmente en un corazón que quiere escuchar y un oído dócil, un corazón enseñable. No es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza. Es cierto, el primer Adán, al hacer esto, hacer esta kenosis personal, el primer Adán se debilita al máximo al punto de morir. Muere nuestro primer Adán. Pero ¿para qué ocurre esto? Para que el segundo Adán manifieste el poder de la resurrección. Y esto es base para caminar en justicia, pero también es base para llevar la justicia a otros, porque tenemos que llevar su bendición y su justicia a todas las naciones. Entonces, esto es importante, no para un beneficio personal, que lo va a haber, pero es un beneficio por 1000 generaciones y para las ciudades y naciones como tales, ¿no? Es la llave para entrar a conocerlo a Él más profundamente y para conocer el poder de la resurrección, para que finalmente las puertas de los enemigos sean tomadas, ¿sí? Para conquistarla y así poder restaurar personas, familias, ciudades, naciones. Acuérdense lo que dice, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Es la llave, la humildad es la llave para conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Es la llave para que nuestra descendencia reine, nuestros hijos reinen, ¿sí? Para que ellos reciban misericordia y bendición a causa de nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Por cuanto obedeciste mi voz, entonces va a ocurrir todo esto. Sigue siendo esto bien básico, como la obediencia a la voz de Dios, algo clave para canalizar bendiciones de Dios. Dios ya lo soltó esto. No es que Dios lo tiene que soltar, esto ya lo soltó. No sellen la palabra, porque es para este tiempo. El justo sea justo, más justo. El santo sea más santo. El impío, y bueno, sea más impío, porque no quiere escuchar. Y se va a impiar más. Perdóname la palabra, el invento, el neologismo. Se va a impiar más, se va a hacer más nefasto, se va a hacer más cruel, se va a hacer más injusto, se va a hacer más despótico. ¿Por qué? Porque aprende de su propia astucia, se aprende de su propia naturaleza. Y es Adán que se corrompe a sí mismo. No puede nunca ascender, Adán nunca puede ascender. Está destinado a morir, o morir por las buenas o morir por las malas, pero morís. Adán muere. Dios nunca va a probar a Adán, nunca va a probar la justicia de Adán, nunca va a probar la fe de Adán. Si hubiese aprobado la fe de Adán, estaría en Hebreos capítulo 11, versículo 2, pero no está. Es el gran ausente de esa lista. Dios no aprobó esa fe compartida, un poco creo de Dios, otros poco creo de la serpiente. Eso no aprueba a Dios nunca eso. La clave para que la descendencia reine es que ellos reciban la misericordia y la bendición a causa de nuestra sensibilidad a escuchar y obedecer la voluntad de Dios. La humildad es clave, ¿sí? No es para decir, bueno, para que no te digan, qué orgulloso que sos. No, sí, obviamente, eso es chocante, pero tiene su beneficio mucho más a largo plazo. Tengamos corazones enseñables, oídos atentos, estar dispuestos a obedecer a Dios. Cierra tus ojos un momento. Señor, muchas veces creemos que ser humildes es bajar la cabecita a muchas cosas, pero tú nos dices que humildad es renunciar a nuestros propios criterios de justicia, nuestros propios parámetros de bien mal.
nuestros propios conceptos pragmáticos de lo que sirve, de lo que no sirve. Pero tú vas más allá que eso. Tú vienes a enseñarnos que la humildad es aceptar la justicia de Dios habiendo rechazado la nuestra. Renunciar a nuestros criterios de qué es justo e injusto. Para aceptar lo que tú dices que es justo. Y para crecer, diligentemente crecer en justicia, ser más justo. Ser más santos, ser más santos, ser más santos. Apartarnos de muchas cosas que el mundo las da como, es así, está hecho. Pero también muchas cosas que todavía están en nosotros. Y vemos otros cristianos y la tentación siempre está en hacer lo malo del otro cristiano. Lo que Adán dice a través de ese cristiano, valga la paradoja, ¿no? Tendría que hablar Cristo a través de mi hermano, pero algunas veces habla Adán, todavía habla Adán. Y lo veo bien, lo apruebo. Y si el hermano lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Oh, estoy condenado. Pero Dios no habla de salvación, condenación. Dios habla de crecer en justicia. Dios habla de crecer en santidad. Dios habla de vaciarse de todo eso. No dice de mirar al hermano o no mirar al hermano, dice vaciarse de todo eso. Vaciarse de todo lo que para vos es ganancia. Todo lo que para vos es reconocimiento público. Lo que infla tu ego, lo que infla tu orgullo, tu abolengo. Todos los que dicen qué bien que hablas, este criterio de justicia. Estoy trabajando bien, estoy hablando bien. ¡Qué exitoso que sos! Vacíate de todo eso. Y toma la justicia de Dios. Pablo quería ser hallado en la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. Ella era salvo, pero que quería ser hallado así. Y él no es tonto, él sabía el beneficio. Lo sabe para su iglesia, pero también lo sabe para él. Porque ese es un pie, una puerta de entrada, un acceso al poder de la resurrección de Cristo. Señor, queremos en esta mañana renunciar a criterios personalistas, religiosos, institucionales, de justicia. Queremos renunciar a la estrechez de nuestro concepto de justicia, la justicia humana, la justicia de instituciones, las justicias políticas, institucionales, para que tú seas todo en todos, para que tu justicia sea nuestro patrón. Señor, queremos hoy extender las manos en este entendimiento de ser enseñables. Queremos extender las manos para que tú nos tomes con tus manos y nos enseñes a caminar. Que liberes ese yugo de sobre nuestra cerviz, nuestra quijada. Y nos sanes. Queremos pararnos en la realidad
de la justicia tuya. Tú nos estableciste en ese ámbito de justicia que es tu salvación. Queremos comer lo adecuado. Queremos comer aquello que nos fortalece, que endereza nuestras piernas torcidas, que fortalece nuestros brazos caídos. Queremos ser enseñables, Señor. Danos un corazón que sepa oír, un oído de discípulo, como dice en otro pasaje. Que no seamos prontos para hablar, como dice Santiago, sino prontos para escuchar y obedecer. Por cuanto oíste mi voz, por cuanto obedeciste a mi voz. Pese a los criterios míos, no, pero sí, así, pero no, pero a pesar de tu lógica maravillosa, tu excelente razonamiento, por cuanto obedeciste a mi voz, te voy a hacer poseer la puerta de tus enemigos. Qué tremendo. Señor, que aquellos pesos, cargas, mochilas antiguas, bagaje antiguo, que no nos hace caminar en la justicia que debemos caminar, Señor, hoy sea removido de nuestras vidas, de sobre nuestras almas. Queremos hoy ser enseñados por ti. Aliméntanos, Señor. Sea tu palabra, sea tu adoración, sea la comunión con los santos, sea nuestra obediencia. Todos los caminos que son misericordia y verdad se manifiestan delante de nosotros. Y que otros puedan ver en nuestro rostro tu rostro. Porque verdad y misericordia van delante de tu rostro. Enséñanos a vaciarnos. A vaciarnos. Kenosis, vaciamiento, que no vaciarnos, sacarnos cosas y tenerlas como estiércol, removerlo y no desearlo más. En el nombre de Jesús. Te honramos a ti, Jesús, porque tú te vaciaste hasta lo sumo. Para hacer toda tu creación, tú te vaciaste hasta lo sumo. Para que nosotros podamos estar en tu salvación, para establecer un orden salvífico, tú te vaciaste hasta lo sumo. Tú eres nuestro ejemplo, Señor. Enséñanos a vaciarnos. Y que podamos hacerlo constantemente. En el nombre de Jesús. Señor, en este momento queremos también poder participar de tu carne y de tu sangre. Aquella que se entregó en el vaciamiento. Aquella que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero que después, por eso mismo,
Dios lo exaltó hasta lo sumo. Señor, tú dijiste, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Comed todos de él, bebed todos de ella. Y queremos hacer esto, Señor, como acto más de obediencia, pero con algún entendimiento de lo que estamos haciendo. Queremos que sea todo establecido, todo el diseño que tú estableciste para nosotros. Que empiece a ser formado. Sí, pasen. Que empiece a ser formado en nosotros. Te adoramos, Rey. Queremos participar de la verdadera comida y la verdadera bebida. Señor, tú nos alimentabas, nos enseñaste a comer. Y hoy queremos comer. Y queremos beber lo que tú nos das. Aleluya. Señor, bendecimos el pan y la copa, que es tu cuerpo y tu sangre. Aprendiendo de ti, siendo sanados por ti, siendo liberados por ti, para llevar tu justicia a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Participa, hermano, por favor. Aleluya. Gracias, Rey. Te bendecimos, Rey, porque tú nos enseñas a caminar. Como el pueblo de Israel que no conoció que tú los estabas sanando. Que podamos reconocerte en cada momento, que al tomarnos de nuestras manos, nos enseñas a pararnos sobre una nueva realidad y para caminar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por compartir este momento. Saludo a los que están del otro lado de la pantalla. Que el Señor les dé una excelente semana. Nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo la palabra de Dios y tiempos de comunión con el Señor. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.